Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que, aunque antiguo, tiene una sorprendente relevancia en el mundo moderno: el gnosticismo. Es que el gnosticismo no es una simple doctrina del pasado, No. sino una corriente de pensamiento Ajá. que ha reaparecido a lo largo de la historia, adaptándose a cada época. Exacto, es como una especie de virus informático que se infiltra y muta. Para esa inmersión nos basaremos en el libro Peligro Inmanente, el desafío del gnosticismo moderno, de A.B. Damon, Ajá. que analiza cómo esta corriente de pensamiento impregna nuestra cultura actual, incluso en lugares que no te imaginas. Lo interesante es que Damon no se limita a describir el gnosticismo, sino que establece conexiones fascinantes entre ideas antiguas y tendencias modernas, Sí. invitándonos a reflexionar sobre cómo estas ideas, a veces de forma inconsciente, moldean nuestra visión del mundo. Empecemos por lo básico. Una de las ideas centrales del gnosticismo es la inmanencia, ¿cierto? Esa idea de que la chispa divina reside dentro de cada uno de nosotros. Exacto. Y es aquí donde surge un punto crucial. Para el gnosticismo, el conocimiento de esa divinidad interior es la clave de la salvación. Se trata de un camino individual de autodescubrimiento Ajá. que contrasta con la visión cristiana de un Dios trascendente. Es fascinante cómo esta idea resuena con la creciente popularidad de movimientos como la nueva era o la autoayuda. Totalmente. Piensa en el énfasis actual en la espiritualidad, pero no en la religión, Sí. en la búsqueda individual de la eliminación. Claro. Es una clara manifestación de esa búsqueda gnóstica de la divinidad interior. Y esto nos lleva al siguiente punto: el espíritu versus la materia. ¿Cómo encaja esta dualidad en el pensamiento gnóstico? Para el gnosticismo, el mundo material es visto como algo negativo, una prisión para el espíritu. La meta es liberarse de las ataduras de lo físico para alcanzar la verdadera iluminación. ¿Y qué ejemplos de esta visión encontramos en la actualidad? No me digas que el auge de yoga y la meditación. Exacto. O incluso las filosofías que pregonan la mente sobre la materia. Es curioso cómo estas ideas, con un lenguaje moderno, reflejan esa antigua lucha gnóstica por trascender lo físico. Es como si el gnosticismo se hubiera puesto ropa nueva para adaptarse a nuestro tiempo. Pero hay otro elemento que me llama la atención: el rechazo a las instituciones. Ahí está la paradoja. Sí. Los gnósticos siempre han desconfiado de las instituciones, pero a veces caen en la trampa de crear nuevas. El libro de Damon señala la ironía de algunos evangélicos modernos que, aunque rechazan las denominaciones tradicionales, Sí. se congregan en megaiglesias o siguen a pastores famosos. Es como cambiar una jaula por otra, ¿no? Pero al final la autoridad reside en una figura o estructura externa. Justamente. Y esto nos lleva al individualismo subjetivo. Otro rasgo distintivo del gnosticismo, se trata de priorizar la experiencia personal y la intuición por encima de cualquier doctrina o autoridad externa. Es como si la verdad fuera un asunto personal. Un Dios me dijo. No es peligroso caer en ese tipo de relativismo. Sin duda. El problema es que se pierde la noción de una verdad objetiva, de un referente común. Y eso se refleja en la proliferación del evangelio de la prosperidad o en la búsqueda de experiencias emocionales intensas durante la adoración, sin importar la doctrina o la teología. Es como si la fe se convirtiera en un buffet donde cada uno elige lo que le gusta, sin un marco de referencia sólido. Exacto. Ya. Y esto nos lleva a otro punto fascinante, el feminismo antipatriarcal. Ajá. El gnosticismo, en su rechazo a las estructuras de poder tradicionales, ha influido en algunas corrientes del feminismo. ¿Te refieres a la idea de la divinidad femenina o al cuestionamiento de los roles de género tradicionales? Ambas cosas. El libro de Damon incluso establece una conexión intrigante entre el gnosticismo y el resurgimiento de la adoración a la diosa en la actualidad. Es sorprendente cómo estas ideas, que parecían relegadas al pasado, resurgen con fuerza en el presente. ¿Y qué hay del rechazo a los sacramentos? ¿Cómo encaja eso en el gnosticismo? Recuerda la versión gnóstica hacia lo material. Los sacramentos, que implican elementos físicos como el pan y el vino, son vistos como un obstáculo para la verdadera iluminación espiritual. Es interesante cómo esta visión se refleja en algunas prácticas protestantes modernas, como la infrecuente celebración de la comunión o la sustitución del vino por jugo de uva. Precisamente. Se trata de una sutil pero significativa influencia gnóstica que perdura hasta nuestros días. Y hablando de rechazar elementos tradicionales, el gnosticismo también se caracteriza por su anticredalismo.
Es decir, la negativa a aceptar los credos o dogmas establecidos por la Iglesia. Exacto. Para los gnósticos, la verdad se encuentra en la interpretación personal de las escrituras, no en las doctrinas impuestas por una institución. Dejó en familiar esto en el contexto de las iglesias no denominacionales o el énfasis en la lectura individual de la Biblia. Sin duda, es como si la autoridad se hubiera desplazado del dogma al individuo. Justamente. Y hablando de la Biblia, hay otro punto crucial que abordar: el antagonismo hacia el Antiguo Testamento. ¿Por qué los gnósticos tenían esa visión negativa del Antiguo Testamento? Veían al Dios del Antiguo Testamento como un ser severo, Ajá. legalista, en contraste con el Dios amoroso del Nuevo Testamento. Es una dicotomía que, aunque errónea, ha tenido un impacto en la forma en que muchos perciben la Biblia. Totalmente. El libro de Damon alerta sobre cómo esta visión gnóstica ha contribuido a la tendencia moderna de minimizar o ignorar el Antiguo Testamento, perdiendo así una parte fundamental de la narrativa bíblica. Es como si se arrancara la mitad del libro, ¿no? Imposible comprender la historia completa sin ambas partes. Exactamente. Y esto nos lleva al antihistorismo, otro rasgo distintivo del gnosticismo. Sí. Para los gnósticos, la historia es irrelevante en la búsqueda de la salvación. Lo importante es escapar de las limitaciones del tiempo y la materia. Es como si vivieran en un eterno presente, desconectados de la historia y sus enseñanzas. Justamente. Y esa visión choca con la concepción cristiana de la historia como un proceso de revelación divina que culmina en Jesucristo. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, hablemos del antiintelectualismo. ¿Qué implicaciones tiene esta característica del gnosticismo en la actualidad? Bueno, el gnosticismo privilegia la intuición y la experiencia personal por encima del estudio y la reflexión racional. Esto ha generado una corriente antiintelectual dentro del cristianismo, donde la experiencia emocional se sobrevalora por encima del conocimiento teológico. Es como si la fe se redujera a un sentimiento, sin necesidad de comprender sus fundamentos. Exactamente. El problema es que sin una base sólida, la fe se vuelve vulnerable ante cualquier idea o moda pasajera. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos identificar y contrarrestar la influencia del gnosticismo en nuestra vida diaria? Esa será la pregunta que guíe la siguiente parte de nuestra inmersión. No te la pierdas. ¿De acuerdo? Retomando nuestra inmersión en el gnosticismo moderno, ahora nos adentraremos en cómo estas ideas, a veces de forma sutil, se manifiestan en nuestra cultura actual. Es como si el gnosticismo se hubiera camuflado en el paisaje moderno, ¿verdad? Difícil de detectar a simple vista, pero con un impacto real en nuestra forma de pensar y vivir. Exactamente. Y aquí es donde el libro de Damon, Peligro Inmanente, nos ayuda a comprender cómo el gnosticismo se infiltra en movimientos contemporáneos. Por ejemplo, mencionábamos antes la nueva era. ¿Cómo se conecta esta corriente con el gnosticismo? La nueva era, con su énfasis en la búsqueda individual de la iluminación y la creencia en la divinidad inherente del ser humano, tiene claros paralelismos con el gnosticismo. Es como si fuera una reinterpretación moderna de las mismas ideas. Es decir, que la nueva era sería como la versión 2.0 del gnosticismo, adaptada al lenguaje y a la sensibilidad de nuestro tiempo. Exacto. Lo curioso es que muchas personas que se identifican como espirituales, pero no religiosas, sin saberlo, están abrazando ideas con raíces gnósticas. Es como si el gnosticismo se hubiera colado en el inconsciente colectivo, influyendo en nuestra forma de pensar sin que nos demos cuenta. Y eso se ve también en el auge de autoayuda, ¿no? Totalmente. Muchos libros y gurús de autoayuda promueven una visión gnóstica del ser humano. Un ser autosuficiente que puede alcanzar la felicidad y el éxito a través del desarrollo personal, sin necesidad de una instancia divina externa. Es una visión seductora, pero que choca con la idea cristiana del ser humano como una criatura limitada necesitada de la gracia de Dios. Sin duda. Y si hablamos de la influencia del gnosticismo en el pensamiento moderno, no podemos dejar de mencionar a Carl Jung. Claro, como decimos antes, Jung se consideraba a sí mismo gnóstico. Pero ¿cómo se traducen sus ideas en la psicología actual? Bueno, conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos o la búsqueda de la individuación, que son centrales en la psicología junguiana, tienen claras resonancias gnósticas. Y estas ideas han permeado la terapia moderna, influyendo en la forma en que entendemos la salud mental. Es decir, que el gnosticismo, a través de Jung, ha dejado su huella en la forma en que abordamos la psique humana. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto interesante, la relación entre el gnosticismo y el feminismo. Mencionábamos antes el feminismo antipatriarcal. ¿Podrías profundizar un poco más en esa conexión? Claro, el gnosticismo con su rechazo a las estructuras de poder tradicionales y su énfasis en la divinidad femenina ha sido una fuente de inspiración para algunos movimientos feministas.
Es decir, que el gnosticismo ha ofrecido un marco conceptual para cuestionar la visión patriarcal dominante tanto en la sociedad como en la religión. Exactamente. Y esto se ve reflejado en el resurgimiento de la adoración a la diosa, un movimiento que busca recuperar la veneración de lo femenino divino, que se había perdido en la tradición judeocristiana. Es como si el gnosticismo hubiera proporcionado un lenguaje para expresar esa necesidad de reequilibrar la balanza entre lo masculino y lo femenino en lo divino. Justamente. Y hablando de movimientos contemporáneos, no podemos dejar de lado la influencia del gnosticismo en el movimiento de crecimiento de la Iglesia. ¿Te refieres a la obsesión con el éxito material como indicador de la bendición divina? Eso me suena un poco a Evangelio de la Prosperidad. Exacto. El libro de Damon critica esta visión que reduce la fe a una fórmula para obtener riqueza y bienestar material, Ajá. alejándose del verdadero mensaje del Evangelio. Es como si se hubiera mercantilizado la fe, ¿no? Una especie de transacción comercial con Dios. Justamente. Y esta visión materialista y egocéntrica también se manifiesta en el movimiento de la palabra de fe. Esa corriente que enfatiza el poder de la mente y la fe para crear la realidad. Mm. Casi como una forma de magia. Exactamente. Y aquí vemos cómo el gnosticismo, con su énfasis en el conocimiento secreto y el poder personal, se infiltra en una corriente que, en teoría, se basa en la fe cristiana. Es preocupante cómo estas ideas gnósticas distorsionan el mensaje del Evangelio, enfocándose en el beneficio personal en lugar del amor a Dios y al prójimo. Sin duda. Y lo más peligroso es que, al presentarse con un lenguaje moderno y atractivo, pueden engañar a quienes buscan una experiencia espiritual sin un conocimiento profundo de la fe cristiana. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer para identificar y contrarrestar la influencia del gnosticismo en nuestra vida? El libro de Damon nos ofrece algunas herramientas para navegar este terreno complejo. Me encantaría conocerlas. Al fin y al cabo, se trata de proteger nuestra fe de ideas que la distorsionan. Claro. En primer lugar, Damon nos insta a conocer a fondo nuestra propia fe. Cuanto más profundicemos en la Biblia, la historia de la Iglesia y la teología, más preparados estaremos para identificar las ideas que se alejan del cristianismo auténtico. Es decir, que el conocimiento es nuestra mejor arma contra el engaño. Exactamente. En segundo lugar, debemos cultivar una mente crítica y discernimiento. No se trata de aceptar ciegamente cualquier idea que nos presenten, sino de analizarla a la luz de la razón y la escritura. Es como tener un filtro mental para separar el grano de la paja. Y por último, ¿qué más podemos hacer? Damon nos recuerda la importancia de una vida de oración y obediencia a Dios. Cuanto más arraigados estemos en la verdad y la gracia de Dios, más fuertes seremos para resistir las tentaciones del gnosticismo. Es decir, que la fe auténtica no se limita a un conocimiento intelectual, sino que implica una transformación del corazón y una entrega a la voluntad de Dios. Exactamente. Y en esta batalla contra el gnosticismo no estamos solos. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía hacia la verdad y nos fortalece nuestra fe. Es un mensaje alentador. Nos recuerda que aunque el gnosticismo se presente de muchas formas, la verdad de Dios prevalece. Gracias por guiarnos en esta inmersión tan profunda y reveladora. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión les haya dado herramientas para discernir las ideas que nos rodean y para vivir una fe más auténtica y arraigada en la verdad. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir explorando este tema. Revisa tus propias creencias, cuestiona las ideas que das por sentadas y busca la verdad con un corazón humilde y abierto a la voluntad de Dios. Hasta la próxima inmersión.